Ok, bueno, pues muy buenos días, estimadas tutoras y estimados tutores. Les agradezco su presencia en esta primera sesión de nuestro seminario local de tutorías que hoy hemos titulado Herramientas para el mejor desarrollo de la tutoría en la ANP. Mi nombre es María de la Luz Castellanos Cárdenas y soy coordinadora del programa. Me acompaña la maestra Carla Romina Medina Pérez como moderadora de esta sesión. Y le cedo la palabra al maestro Jaime Cortés Vite, nuestro director, para que nos dirija unas palabras. Claro que sí, maestra Luz, un gusto saludar. Buenos días a todas, a todos los asistentes a este seminario local de tutorías. Agradezco, por supuesto, a la maestra Luz y a la maestra Romina, que están presentes en representación de todo el equipo de coordinadores grado turno que tiene nuestro plantel, y también a la maestra Dora María García, en nombre de los ponentes que inicia usted, maestra, con esta presentación en este seminario local. Para nosotros, maestros, si ustedes lo saben y se los comenté el día que inauguramos precisamente formalmente nuestro seminario de tutorías, que para la universidad y para el plantel 5, para la Escuela Nacional Preparatoria, se está apostando mucho a que continúe esta labor de tutorías. Es muy importante hoy en día, y más para los alumnos del bachillerato que están en una formación todavía, y que debemos de estar cerca de ellos. Esto servirá, por supuesto, para fomentar desde el primer inicio con ellas, con ellos, el ser universitario y sus valores, inculcarles hábitos de estudio, administración del tiempo, por supuesto, ver una parte del planteamiento vocacional, de su plan de vida. Ya sabemos que estamos también ante una edad de los mismos jóvenes en los que hay algunas situaciones que nosotros tenemos que incidir en ellos, y que es muy constante ahorita en esta sociabilidad que tienen, como por ejemplo el bullying, el respeto a las diversidades sexogenéricas, el reconocimiento de sí mismos y el reconocimiento social. También nosotros ese cuidado hacia las neurodivergencias y la atención que debemos de tener con todos nuestros alumnos, esta conciencia del panorama emocional. Y todo ello es con un solo objetivo: que la convivencia que tengamos sea sana y pacífica entre los miembros de la comunidad, que no dejemos, que no perdamos nosotros este fin último que también tenemos en la universidad. Pues sin más, les quiero agradecer a todas y todos por estar presentes. Maestra Paola, que se está integrando también, muchas gracias, y continuamos. Bueno, pues muchas gracias al maestro Jaime y a la maestra Luz por esta presentación. Y bueno, les doy la más bienvenida a las tutoras y tutores que nos acompañan en esta sesión en vivo, y también a los que están viendo esta grabación. Como comentó la maestra Luz, yo soy la maestra Romina y voy a estar moderando pues nuestra primera sesión del seminario. Les comento que no es necesario colocar su nombre en el chat, pero con gusto los invitamos a que escriban las preguntas, dudas que tienen para nuestra ponente, y al finalizar tendremos una breve tiempo para las preguntas y respuestas. Y para las personas que están viendo esta grabación en el aula de Moodle, podrán también hacer las preguntas en la sección de preguntas al ponente, y estas se las haremos llegar a la maestra Dora para que posteriormente se publiquen las respuestas. Y bueno, les recuerdo que en esta ocasión nuestro seminario es principalmente asincrónico virtual, lo que a partir del viernes 6 y hasta el 27 de septiembre podrán registrar su participación en el foro de discusión. Y bueno, a continuación me permito leer una breve semblanza de la maestra Dora, que es nuestra ponente del día de hoy. La maestra se llama Dora María García Martínez, es licenciada en Psicología, egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM. Realizó estudios de posgrado haciendo una especialización en desarrollo en la misma facultad. Es maestra en educación en el Instituto Mexicano de Psicooncología. Tiene diplomados en orientación educativa en la Universidad Pedagógica Nacional
y de logoterapia y tanatología por el Instituto Mexicano de Tanatología. Tiene una formación amplia y experiencia como orientadora educativa en un periodo de 30 años. Ella actualmente es académica de tiempo completo de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM en el Departamento de Programas y Proyectos de Orientación Educativa y profesora de asignatura de la Facultad de Química de nuestra universidad. Imparte cursos y talleres y conferencias para orientadores, docentes, tutores y profesionalistas en el área de educación y para estudiantes en temáticas relacionadas con la enseñanza y aprendizaje, estrategias y técnicas de estudio, así como de autorregulación y manejo de emociones, organización para el estudio, planificación, hábitos y gestión de tiempo, entre otros, así como también a padres de familia. Ella es autora de manuales de estrategias de enseñanza-aprendizaje y organización para el estudio. Es co-conductora del programa de radio Brújula en Mano, un programa de orientación educativa en Radio UNAM, que es en el 860 de AM. Y bueno, pues a continuación le cedo la palabra a la maestra Dora María para que por favor se comience la sesión del día de hoy que lleva por título Estrategias de autorregulación para el aprendizaje. Entonces, por favor, maestra, le cedo el micrófono. Pues muchas gracias, maestra Romina. Es un gusto, un placer estar aquí con todos ustedes, como siempre, a los tutores y docentes de la preparatoria número 5 que siempre están al pendiente y en este proceso tan importante de actualización, porque sabemos que siempre sí debemos estar actualizados, porque van apareciendo un montón de circunstancias, un montón de herramientas nuevas de las cuales nosotros como docentes podemos echar mano para mejorar nuestra práctica educativa, sobre todo con esta gran responsabilidad que tenemos como docentes, porque estamos ante estudiantes que están en una fase muy importante de su vida, en este proceso de irse dirigiendo hacia la universidad, en este proceso, como bien decía nuestro director, el maestro Jaime, que en donde ellos buscan identificarse con otros, en donde ellos están buscando un crecimiento, una madurez, precisamente para irse dirigiendo a su carrera profesional. Y tienen que tomar un montón de decisiones. Entonces, les voy a compartir pantalla. Bueno, ya hemos tenido la experiencia de trabajar juntos, que eso es muy bueno. Nada más déjenme, espérenme un tantito, abrir la pantalla para mostrarles justamente el trabajo que he venido desarrollando. Actualmente estoy estudiando el doctorado y justamente estoy haciendo mi tesis precisamente en el área de la autorregulación del aprendizaje. Me parece que este es un proceso sumamente importante. El día de hoy vamos a hablar de eso, justamente de las estrategias de autorregulación del aprendizaje. Ahí está. Así se ve, ¿verdad, maestra Romina? Sí, maestra, ya se ve completa la pantalla. Y me escucho bien, ¿verdad? Y se escucha bien. Cualquier cosa que yo le estoy avisando. Perfectísimo. Como les decía la maestra Carla Romina, ustedes pueden ir escribiendo en el chat todas sus preguntas que vayan surgiendo y si les parece bien, después de mi exposición, al final podemos dar todo un espacio para poder contestar estas dudas que van surgiendo. Así es de que vayan escribiéndolas en el chat para que al final podamos trabajar sobre ellas. ¿Ok? Bueno, les decía yo, vamos a tratar el día de hoy estos elementos, ¿no? Vamos a trabajar principalmente sobre este proceso de autorregulación del cual estoy mencionando y sobre todo como profundizar un poco más. Muchos de ustedes trabajé el año pasado en el seminario del año pasado. Bueno, no, ni siquiera del año pasado en cuanto cronológicamente hablando, sino del año pasado académico, escolar, ¿no? Entonces, estuve trabajando con ustedes en el seminario, muchos de ustedes ya me conocen y trabajamos justamente este tema de autorregulación en el que les proporcioné una infinidad de herramientas
que precisamente son un factor muy importante para que ustedes puedan irlas trabajando con sus estudiantes en el proceso de la tutoría. Y no solamente en el proceso de la tutoría, sino también como docentes tengan herramientas para que nuestros estudiantes se vuelvan más eficaces y autónomos si van desarrollando este proceso tan importante que es la autorregulación. Entonces vamos a hablar de cuáles son las características de nuestro estudiante del siglo XXI y decidí empezar por eso porque ya el estudiante de hoy tiene unas características específicas. Y no solamente el estudiante de hoy, sino el docente de hoy. También hay un docente del siglo XXI, hay una persona del siglo XXI. Vamos a hablar de la autorregulación como proceso general, la autorregulación del aprendizaje ya lo vamos a aterrizar. Vamos a hablar de la importancia de la motivación y cuál es el perfil del estudiante autorregulado. Ahora es como ligar un poco todo lo que ya trabajamos en el seminario pasado con ustedes, tratando de aterrizarlo en la cuestión un poco más teórica para que tengamos un compromiso y un conocimiento mucho más profundo y aterrizado de dónde sale todo esto que estuve trabajando, todas estas herramientas que estuvimos trabajando juntos en el seminario anterior y dar una explicación. Si nosotros tenemos como esta conciencia más plena y más profunda de este proceso tan importante como es la autorregulación, podremos entonces manejar mejor las estrategias y las herramientas que trabajamos en el seminario pasado. Podemos aterrizarlas, podemos proyectarlas y utilizarlas también de manera mucho más amplificada con herramientas como la inteligencia artificial, que más adelante les voy a dar un ejemplo de lo que trabajé con los estudiantes utilizando justamente la inteligencia artificial. Entonces, esos son los temas. El objetivo es que ustedes en ese sentido, pues puedan profundizar, ¿no? En donde este proceso pues es tan importante porque el alumno va a adquirir esas estrategias que lo van a hacer proyectarse, desarrollarse, no solamente en el área académica, porque aunque nuestro objetivo es que sea sobre todo en el área académica, pero también son herramientas que le pueden servir para su crecimiento personal, para su desarrollo social, para la inserción en la familia, que tenga estas herramientas para poder conducirse de manera más completa y más madura. Ajá. Entonces, este proceso de la educación y sobre todo en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la que ya empezamos a hacer investigación al respecto, pues nos hace ver que la autorregulación es importante. Por allí dicen los autores que a mayor autorregulación de nuestros estudiantes, habrá un mejor rendimiento académico. Y al tener mejor rendimiento académico entre los estudiantes, pues justamente se verá afectada la tasa de deserción de los estudiantes y vamos a trabajar e incidir justamente en tener alumnos y estudiantes que tengan un mejor rendimiento y una mejor ejecución académica, que ese es uno de los elementos que nuestro rector en su plan de desarrollo nos habla, ¿no? De tener estudiantes que no deserten y con un mejor rendimiento académico. Entonces, de eso se trata lo que vamos a trabajar y bueno, el objetivo del día de hoy es que ustedes cuenten y conozcan, reflexionen acerca de todas estas estrategias de autorregulación que inciden precisamente en el aprendizaje y en la conducta de nuestros estudiantes para que se conviertan pues en la mejor versión, ¿no? De su ser como estudiante. De eso se trata, que ustedes cuenten con esas herramientas. Y bueno, les decía yo al principio en el índice de esta presentación que me gusta iniciar con esta diapositiva. Bueno, son dos diapositivas que hablan al respecto de cuáles son aquellas características principales. Hay muchas otras más, por supuesto, pero principalmente las características de este estudiante que tenemos en el día de hoy, ¿no? Y sabemos perfectamente que es un estudiante que ha desarrollado un montón de habilidades digitales. En el pasado, nosotros estuvimos en un proceso sumamente importante y que fue un parteaguas en la vida de los seres humanos, que fue precisamente el proceso de la pandemia. Ahí, como personas, como profesores, como profesionales y nuestros estudiantes y en general las personas se vieron enfrentados a un sinnúmero de situaciones
sobre todo cuando se trataba de que ahora qué vamos a hacer en la escuela con nuestros estudiantes y en mi proceder y en mi actuar como profesionista, como docente, porque no contábamos con muchas herramientas y sobre todo en el ámbito digital, en el ámbito tecnológico. Ajá. Y nos dimos cuenta perfectamente que estas habilidades digitales iban a tener un papel fundamental porque esta tecnología digital está inmersa en ya hoy en día, llegó para quedarse en la vida de los seres humanos. Ajá. Entonces empezamos a desarrollar justamente este tipo de habilidades, a conocer diferentes herramientas, a desarrollar diferentes capacidades, ¿no? Conocimos las plataformas y nos introdujimos en ella, en fin, nos empezamos a desarrollar más en este ámbito. Y los estudiantes pasó exactamente lo mismo, ¿no? De repente el estudiante se vio inmerso en una situación de que un profesor le pedía que entrara a la plataforma Zoom, otro más le decía que se fuera por Blackboard. Había como diferentes peticiones, ¿no? Y el alumno tenía que adaptarse a ese tipo de circunstancias. Entonces, tenemos hoy en día ya estudiantes que han desarrollado todavía aún más estas habilidades digitales. También otra de las características del siglo XXI de en nuestros estudiantes es que son, a partir de este desarrollo de habilidades digitales, han desarrollado un aprendizaje más autónomo. ¿Qué es eso del aprendizaje autónomo? Como bien dice allí, es esa capacidad para aprender de manera autónoma y autorregulada. Los estudiantes buscan recursos en línea, tutoriales, plataformas educativas para gestionar su propio aprendizaje. Ya el alumno no se queda tanto con lo que le dice el maestro como antaño, ¿no? Que la voz del docente era lo único que realmente era el sabiondo y lo que realmente tenía la razón absoluta. Entonces, no, ahora los alumnos ya tienen esta oportunidad con este manejo de los dispositivos que ya tiene y con todos estos recursos que puede encontrar en línea, él puede buscar y complementar y comprobar lo que el profesor está diciendo. Entonces, ha desarrollado más este aprendizaje autónomo. También este tipo de estudiante tiene un pensamiento crítico y una resolución de problemas. Es hacia donde enfoca. Ya con la ayuda de la tecnología y de todos estos recursos que se tienen, pues el estudiante ya puede, en ese sentido, enfrentarse a situaciones muy complejas, con el apoyo y la ayuda de estas herramientas, ¿no? Les decía yo, por ejemplo, la inteligencia artificial nos da muchas herramientas para que justamente el alumno pueda tener las herramientas necesarias para enfrentar las situaciones a las que se enfrenta, ¿no? Y también ir de la mano con la inteligencia artificial para buscar estas soluciones innovadoras, ¿no? Dándole su propio toque personal y el desarrollo de sus propias habilidades, pero ahí tiene una herramienta muy importante para poder hacerlo. Ajá. Otro elemento más es la colaboración global, ¿no? Con este proceso de la globalización, pues el estudiante ya tiene la capacidad para trabajar en equipos diversos y colaborar a nivel internacional. Él puede conectarse con otros estudiantes de cualquier parte del mundo, ingresar a cursos de manera sincrónica y asincrónica con cualquier universidad del planeta, ¿no? Sobre todo la UNAM tiene muchos convenios con un sinfín de universidades y en las cuales nuestros estudiantes pueden tener inserción. Ajá. Y pueden interactuar libremente con esas personas de otros países que tienen culturas diferentes y que viven en contextos diferentes y es un aprendizaje súper rico para nuestros estudiantes. Otro elemento más es la adaptabilidad y la flexibilidad. Ajá, los estudiantes deben ser adaptables y flexibles, que es lo que pasó con este proceso sanitario que fue la pandemia. Se tuvieron que adaptar, tuvieron que ir haciendo modificaciones en su proceso, ¿no? A lo largo de los 2 años que estuvimos prácticamente encerrados, ellos fueron adaptándose y siendo flexibles en sus propias estrategias. ¿Con qué motivo? Pues para enfrentarse a un entorno que siempre nos muestra cambios, porque hay muchos cambios y hay una, este,
Hay un crecimiento en todos los sentidos y en todas las áreas que necesitamos esta adaptación y que sea rápida. ¿Por qué? Porque así la situación lo exige. Ajá. Y finalmente, pues son estudiantes que tienen una conciencia global y cívica. Los estudiantes son cada vez más conscientes de los problemas globales, porque la tecnología nos permite hacerlo. Ajá. Y de la misma manera puede trabajar, ya sea de manera individual o de manera colaborativa, en un sinfín de soluciones, ¿no? Y yendo de la mano, por supuesto, de las herramientas tecnológicas. En estas dos diapositivas yo les puse ahí la flechita a dos elementos que para la autorregulación son fundamentales. Es la adaptación y la flexibilidad, porque un estudiante autorregulado es un estudiante que consistentemente se va adaptando a las situaciones y tiene que ser flexible porque debe ir modificando a partir de lo que está enfrentando. Y pues por supuesto el aprendizaje autónomo es una de las características principales de un estudiante autorregulado, porque de eso se trata, que a partir de él con sus propios medios y con sus propias motivaciones, él puede ir buscando soluciones y desarrollando pensamiento crítico, ajá, para enfrentar las circunstancias, sobre todo en el área escolar, ¿no? En el área educativa. Entonces, como vemos, la autorregulación es una herramienta muy importante para nuestros estudiantes del siglo XXI. Y de la misma manera para nosotros como docentes y como tutores, que también tenemos que ser del siglo XXI, tenemos que buscar este tipo de herramientas para poder apoyar a nuestros estudiantes en nuestro quehacer. Y bueno, ya entrando un poco en materia sobre este proceso tan importante en el aprendizaje y en la educación, Barry Zimmerman es uno de los investigadores, de los autores más importantes que han trabajado en este aspecto de la autorregulación. Yo me atrevería a decir, haciendo un silogismo hipotético, así como Ausubel es el padre del aprendizaje significativo, yo diría que Zimmerman es el padre de la autorregulación, porque a través de sus trabajos, o sea, ahora que he estado haciendo el marco teórico de mi tesis del doctorado, la mayoría de los autores que hablan y que han trabajado sobre autorregulación y que han hecho investigación en autorregulación, siempre se van a la fuente que es el doctor Barry Zimmerman. Él es uno de los pioneros en este ámbito y toda la investigación que ha hecho y que ha desarrollado a lo largo del tiempo ha sido fundamental para las investigaciones posteriores. Él es psicólogo, es norteamericano. Y él dice que la autorregulación es un proceso formado por pensamientos autogenerados. Aquí el papel de la persona es sumamente importante, porque él se va a generar estos pensamientos, pero no solamente los pensamientos, sino genera emociones y genera conductas. Ajá. Pero este proceso para que realmente se llame autorregulación debe ser a través de actividades planificadas y que deben ser adaptadas cíclicamente para lograr la obtención de objetivos personales. Él incluso desarrolló un modelo que más adelante vamos a ver y que tiene que ver con un modelo cíclico, así se llama, modelo cíclico de autorregulación, en donde él puede observar diferentes fases y diferentes componentes que son fundamentales para la autorregulación. Y sobre todo ya después lo aterriza a la autorregulación del aprendizaje. Otra investigadora también que ha sido muy importante porque decidió que la parte motivacional es una parte sumamente importante en la autorregulación. Y sí, sí, Barry Zimmerman decía, sí, la parte motivacional es importante, pero eso es una de las críticas que se le ha hecho al doctor Zimmerman, de que no le ha dado el peso importante a la motivación, que es un factor muy importante. En cambio, Monique Bockert, ella dice que la motivación es fundamental y ella define la autorregulación como un proceso que permite a los estudiantes controlar pensamientos, emociones y comportamientos para alcanzar metas educativas.
Es muy similar a lo que hablaba el doctor Zimmerman, pero en el trabajo que ella realiza justamente tiene que ver con la parte emocional y la parte actitudinal del estudiante, que juega un papel y es un factor súper importante en el proceso de autorregulación. Otro autor que ha hablado a nivel europeo, Barry Zimmerman es norteamericano, la doctora es de Londres y el doctor Rosario Pedro es de Portugal. También este doctor, junto con otros autores, han trabajado sobre el proceso de autorregulación y él define a la autorregulación en lo general como un proceso activo, que esta parte de este concepto de actividad es sumamente importante, porque no solamente estamos hablando de un proceso, es un proceso activo a nivel cognitivo, es un proceso activo en todos los sentidos. Ajá. Y en donde la persona va a establecer objetivos que van a guiar su conducta, que van a guiar su aprendizaje. Y entonces, en ese sentido, una vez que la persona o el sujeto establece objetivo, lo va monitorizando, lo va supervisando y lo va regulando para, al final de cuentas, ir poder controlando sus cogniciones, sus motivaciones y sus comportamientos. Ajá. Esta es una parte muy importante que él maneja, que este autor, el doctor Pedro Rosario, habla sobre este proceso activo como factor fundamental. Y bueno, trabajando justamente con los estudiantes, yo he establecido esto, que a final de cuentas es lo que he trabajado en la universidad, ¿no? Es el control que ejerce la persona sobre sus propios procesos en todos los sentidos, no, también hablando de pensamientos, sentimientos y acciones, y en la mayoría de los casos siempre orientados hacia la consecución de una meta. En la mayoría de los casos. A veces la autorregulación busca eso, que sea hacia alcanzar una meta, pero a veces no siempre se da este proceso de alcanzar. Más bien, se alcanzan las metas, ajá, aunque no las hayamos planificado en un momento dado, de repente puedes alcanzar una meta que habías pensado en un momento, pero que no la habías aterrizado como tal, sino hasta el momento en que se da la circunstancia te das cuenta que es parte importante de lo que tú querías hacer desde un inicio. ¿Cuál es la función de la autorregulación? Ajá. Esta función, como vimos en las definiciones, siempre vamos a estar implicando procesos de control. ¿Y quién realiza los procesos de control? Pues la persona precisamente que ejerce la dirección y la manipulación de sus acciones. Ajá. Él es el que va a encargarse, la persona va a encargarse de llevar a cabo este proceso de control. Y como decíamos en las definiciones, siempre dirigido hacia el éxito de sus acciones. De eso se trata. Y por eso la autorregulación tiene un ámbito motivacional muy importante, porque siempre es hacia el éxito de sus acciones. Decíamos en el seminario pasado, siempre estamos dirigiendo este control hacia la consecución de una meta. Sí, por supuesto que sí. Y ya cuando estamos hablando de metas, ya estamos hablando de factores y de elementos motivacionales, actitudinales. El motor de una persona que está motivada justamente es que siempre está formándose metas. Ajá. Trabaja sobre ellas y una vez que la cumple, se crean nuevas metas y trabaja sobre ellas y así de manera cíclica, él va buscando justamente alcanzar metas siempre. Y con ello, pues sentirse realizado, sentirse bien hacia su propia ejecución. Ajá. Pero sí, es importante eso, pero debe ser siempre de una manera consciente. Este es un elemento muy importante, la conciencia, porque en la medida que el estudiante o la persona, hablando ahorita de autorregulación, en la medida que la persona haga consciente lo que hace y cómo lo hace,
En esa medida podrá ir haciendo ajustes si es que lo necesita en algún momento, o si no, no es que lo necesite, sino que quiere mejorar, entonces puede hacerlo porque ya lo tiene consciente, ya lo ha aterrizado y está de manera consciente. Y también es un elemento que requiere voluntad. La autorregulación requiere voluntad. Por eso también la motivación juega un papel muy importante. Si una persona no quiere, no está dispuesto, de nada sirve todo lo demás. Debe haber disposición, debe haber una actitud positiva, pero sobre todo si decidimos, si definimos a la voluntad como el querer hacer, pues entonces ahí estamos hablando de que una persona autorregulada es una persona que quiere hacer, ajá, que tiene voluntad para el crecimiento, para el cambio y para el hacer, ¿ok? Este autor español, Charles Monereo, él habla sobre la importancia que tiene para la autorregulación el autoconocimiento. Ya lo habíamos hablado en el seminario pasado que una persona generalmente que se considera autorregulada es una persona que se conoce. Allí dice el doctor Monereo, una persona difícilmente será autorregulada si no posee conocimiento sobre sí mismo o sobre sí misma, si no posee conocimiento sobre sus emociones, si no posee conocimiento sobre sus pensamientos y sobre sus conductas. Porque ya decíamos hace rato que hay que tener conciencia de las cosas para poderlas modificar. Ajá. Y en esa medida en la que la persona tiene este conocimiento sobre sí mismo o sobre sí misma, en esa medida puede tener mayor capacidad para gobernarse a sí mismo, lo que significa hacer una persona mucho más autónoma. De ahí la importancia de la autonomía en el proceso autorregulatorio. Ajá. Entonces, ¿cuál sería nuestro papel como docentes? ¿Cuál sería nuestro papel como tutores? Que vayamos dirigiendo muchas de nuestras acciones cuando estamos trabajando directamente con los estudiantes, a que el estudiante tome conciencia de sí mismo, ajá, para que se gobierne a sí mismo, de lo que hace, de cómo lo hace, de por qué lo hace y de para qué lo hace. Y ya lo vamos a ver un poco más adelante. Ajá. En esa medida, él podrá, cuando tiene conciencia de ello, hacer las modificaciones necesarias y pertinentes para tener un mejor desempeño. Por eso se dice que una persona autorregulada es una persona que tiene una mejor ejecución académica, porque lo hace de manera consciente. Y en ese sentido, ¿cuáles serían las palabras clave, ¿no? De la autorregulación, como para terminar de aterrizar estas definiciones, ¿no? Ahí lo vemos. La metacognición juega un papel también muy importante, porque no solamente es ir, tener conciencia de lo que quiero aprender, cuando hablamos ya de autorregulación del aprendizaje, el estudiante no solamente debe tener conciencia de lo que quiere aprender y cómo lo va a aprender, sino ahí está introduciendo no solo el qué, sino el cómo, ¿no? Va más allá del qué, va más allá del conocimiento, ¿no? Aquí ya están interactuando procesos con el cómo le hago, cómo estoy aprendiendo. Y surgen palabras, como surgen conceptos como aprender a aprender. Ajá. ¿Cómo estoy aprendiendo? ¿Cuáles son las herramientas de las cuales estoy echando mano o las estrategias que estoy aplicando para aprender este contenido en particular? También otras palabras clave son la planificación, el monitoreo, la evaluación, la motivación, la autoeficacia, que está muy relacionada con la motivación, la autorreflexión, que está muy pegadita a la metacognición, las estrategias de aprendizaje, la regulación emocional y sobre todo la autodisciplina. La disciplina también es algo que los estudiantes tienen que aprender a desarrollar. Un estudiante autorregulado es un estudiante que tiene disciplina para ejecutar sus actividades y sus acciones académicas. Entonces, a partir de las definiciones que habíamos comentado, no solamente ahora, sino en otros momentos, pues sabemos entonces que la autorregulación
para nuestros estudiantes va a considerar tres elementos que son fundamentales. Y no solamente para los estudiantes, nosotros como tutores también debemos considerarlos, ¿no? ¿Cuáles son de estas tres en las que ponemos mayor énfasis en nuestro proceso de docencia o en nuestro proceso de tutoría? ¿Y cuáles son los que quiero desarrollar en mis estudiantes? Lo idóneo es desarrollar las tres, ¿no? Pero hoy sobre todo voy a hablar sobre la autorregulación del aprendizaje. Y ya decíamos, ¿no? Su definición. Esta es una de las primeras definiciones que el doctor Zimmerman dijo sobre la autorregulación del aprendizaje. ¿Y qué es para él? Es un proceso mediante el cual los estudiantes van a utilizar estrategias conscientes para planificar, para monitorear y evaluar su propio proceso de aprendizaje, con el fin de alcanzar metas educativas específicas y va a implicar habilidades metacognitivas, motivacionales y conductuales para manejar y dirigir su propio aprendizaje. Ajá. O sea, al hablar de que quiero tener control sobre el manejo y la dirección de mi propio aprendizaje, ya estoy hablando de elementos de autonomía, del desarrollar este proceso. Eso es la autorregulación del aprendizaje, que está muy ligada con la autorregulación de la conducta. Por ejemplo, Bandura hablaba de que la autorregulación de la conducta es aquella capacidad de una persona para controlar sus impulsos, emociones y comportamientos, adaptándose a las normas sociales, alcanzando objetivos a largo plazo. Esto incluye la regulación del comportamiento mediante la planificación, el control de impulsos y la autoevaluación. Entonces, si ustedes pueden observar, pues esta definición tiene mucho que ver con lo que nos hablaba el doctor Zimmerman al definir la autorregulación del aprendizaje. A final de cuentas, siempre el estudiante va a estar dirigiendo sus acciones hacia las metas, ¿no? Y qué mejor que en un primer instante sea hacia las metas de aprendizajes, porque finalmente eso es lo que buscamos como estudiantes, ¿no? Aprender a través de diferentes acciones. Y la autorregulación, pues también vamos a hablar de la autorregulación de las emociones, que decíamos en el seminario pasado, la emoción juega la parte actitudinal juega un papel sumamente importante porque va a incidir no solo en la conducta del estudiante, sino también en su forma de aprender. Un alumno que está deprimido es un alumno que no va a tener las ganas de crear metas para poder alcanzarlas, porque no tiene esa regulación emocional para poderlo enfrentar. Entonces, el doctor James Gross define la autorregulación de las emociones como aquella capacidad que una persona tiene para manejar y ajustar sus emociones en función de las demandas del entorno. Es que esta es una parte muy importante. Ajá. Pero no solamente de lo que el entorno me está demandando, sino también de mis metas personales, ¿no? A final de cuentas, esta autorregulación de la emoción va a implicar la identificación y el control, pero sobre todo la modulación de las respuestas emocionales para mantener el equilibrio emocional y adaptarse a diferentes situaciones. A final de cuentas, lo que nuestros estudiantes deberían de buscar es esta situación positiva en donde yo tenga respuestas emocionales moduladas. Y al poderlas modular, pues yo tengo control de cómo reacciono ante una circunstancia. Quizá no pueda en un primer momento autorregular o controlar la emoción per se. Lo que sí puedo controlar es mi reacción hacia esa emoción. Ajá. Eso es la parte importante de la modulación de la respuesta y es muy importante en la autorregulación. Entonces, si nosotros tenemos alumnos que puedan regular estas emociones y al autorregularlas se van a ver reflejadas en la conducta del estudiante y a su vez esto se va a ver reflejado en el aprendizaje, no, pues ya ganamos. Se oye muy sencillo, por supuesto, pero no lo es tanto. Es un proceso complejo que tenemos que empezar a trabajar. Ahora, todo lo anterior que ya les dije es hablando sobre la autorregulación en términos generales, ¿no?
pero vamos ahora a dirigir todos nuestros esfuerzos a hablar sobre justamente la autorregulación del aprendizaje. Y vamos a ver todos esos elementos, porque comprendiendo todos estos elementos, podemos ir teniendo un mejor entendimiento de todas las herramientas que trabajamos en el seminario pasado, que ya voy a ir comentando, pero sobre todo es que ustedes, al profundizar sobre esta información, puedan proyectar diferentes herramientas, ustedes mismos a través de lo que ya existe, ir adaptando su quehacer como docentes y tutores para trabajar con los estudiantes a través de diferentes formatos, a través de diferentes ejercicios, y estos formatos y estos ejercicios o actividades siempre van a ir tocando todos estos elementos que vamos a tocar a partir de ahora, que son elementos que no podemos hacer a un lado, no podemos evitar y no podemos dejar de realmente aplicarlo en todo lo que hacemos y en todo lo que elaboramos para nuestros estudiantes. Y les decía, Barry Zimmerman, siguiendo desarrollando con la definición de autorregulación, porque esta fue dinámica, ha sido dinámica, ha ido creciendo a partir de todas sus investigaciones y ha ido incorporando cosillas. Él dice, la autorregulación del aprendizaje es el proceso mediante el cual los estudiantes toman el control consciente de su propio aprendizaje. Esto va a implicar una serie de habilidades y procesos que los estudiantes van a utilizar para planificar, monitorear y evaluar su propio rendimiento y progreso en el aprendizaje. Aquí ya Zimmerman ingresa este elemento que es el rendimiento de los estudiantes y cómo es este progreso. Por eso la parte del monitoreo es especial, porque el alumno va a ir de manera consciente observando cómo van siendo sus progresos. Eso es un elemento fundamental para un estudiante autorregulado, que de manera consciente vaya observando su actuar, su sentir y sus cogniciones y sus progresos en esos tres sentidos. Es esencial para que los estudiantes se conviertan en aprendices autónomos y efectivos. Ajá. Entonces, ahí ya incorporamos nuevos elementos cuando estamos definiendo la autorregulación del aprendizaje con este autor. Y les decía, él creó un modelo que es muy importante y a partir del cual todos los demás investigadores han ido tomando elementos y han ido enriqueciendo o han ido criticando, por supuesto, a este autor. Y se llama modelo cíclico de autorregulación, elaborado por Barry Zimmerman. Y él habla, hay tres fases que son sumamente importantes. Y estas tres fases están dirigidas a la consecución de metas. Ajá. Siempre las metas, que es la parte motivacional. Entonces, ¿en qué consiste este modelo? La primera fase es justamente la fase de planificación. Ajá. En esta fase de planificación es donde el estudiante justamente va a ir de manera consciente aterrizando cuáles son sus metas académicas. Y por supuesto, nuestros estudiantes van a ir formando metas asignatura por asignatura. El profesor de esta asignatura quiere que realice esto en este tiempo determinado. El profesor de esta otra asignatura, el alumno tiene que tener esa capacidad de ir viendo e ir aterrizando y por lo tanto planificando todas las metas que van surgiendo a partir de las acciones que el docente me está solicitando. Y no solamente eso, sino que a partir de esas actividades o tareas, yo voy a ir creciendo como estudiante porque voy a ir aprendiendo. Pero si lo hago de manera estructurada y a través de este modelo cíclico, voy a tener mejores oportunidades de hacerlo. Entonces, esta primera fase de planificación es muy importante porque esta me va a llevar a tener el control en en la siguiente fase, que es la fase de ejecución. Ok, ya tengo determinada y observadas cuáles son mis metas. Ya estoy aplicando un proceso de planificación para irlas llevando a cabo de manera ordenada y organizada. Ujú. Voy a tener una planificación estratégica y de la cual voy a echar mano
voy a echar mano de muchas herramientas. En el seminario pasado hablábamos, por ejemplo, de las herramientas de este proceso de planificación. Hablábamos de cómo un estudiante debe ir planificando sus actividades, de cómo puede ir organizando su tiempo. Hablábamos en la organización para el estudio, ¿se acuerdan ustedes? Y los que no estaban en el seminario, les platico. Una persona que organiza, un estudiante que organiza su estudio, considera tres elementos como fundamentales. Primero, los factores ambientales, porque van a incidir directamente en la ejecución del estudiante. Tiene que tener las mejores condiciones físicas, psicológicas y emocionales para poder tener mejores resultados. Ajá. Y entonces los factores ambientales son importantes en ese sentido. Otro elemento es la organización del tiempo, que también juega un papel importante y por eso el proceso de planificación es muy significativo. Y el tercero, que tiene que ver con la organización del pensamiento, que es ahí donde va a aplicar un montón de estrategias. Ya lo vamos a ver más adelante en algunos componentes de la autorregulación. Pero a final de cuentas, una vez que el estudiante ya tiene bien claras y conscientes cuáles son sus metas, ya tiene desarrollado todo un plan de acción, ahí la autorregulación de la conducta tiene un papel sumamente importante. Y en ese sentido, va a llevar a cabo la ejecución de las acciones que planificó en esta segunda fase de ejecución. Y entonces, en esa medida, el estudiante va a ir aplicando las diferentes herramientas. Ya decíamos y hablábamos, por ejemplo, de aquel formato que yo les compartí sobre precisamente cómo puede ir en sus asignaturas, ir observando cuál va su desempeño. Y va observando su desempeño de manera consciente a través de ese formato que les compartí. Y luego la tercera fase, que es la de autorreflexión, que es aquí donde se ve involucrada la evaluación. La evaluación en el proceso autorregulatorio tiene un papel importantísimo en el sentido de que el estudiante tiene que observar si alcanza las metas, cómo fue que las alcanzó. Aquí se incorporan elementos de tipo metacognitivo en donde él va a llevar a elementos de reflexión y de autojuicio para ver cómo fue que alcanzó las metas y cuáles son los cambios que pudiera en un momento dado hacer para poder tener mejor resultado. Ajá. Aquí la explico de manera un poco más específica. Por ejemplo, la fase de anticipación es una fase en donde los estudiantes van a establecer metas y planifican estrategias para alcanzarlas. Esto puede incluir la definición de objetivos a corto, mediano, yo diría, y largo plazo, así como la identificación de los recursos necesarios. Ajá. Esta va a incidir justamente en la fase de ejecución. Los estudiantes implementan las estrategias planificadas para realizar las tareas específicas de aprendizaje. Y en esta fase de ejecución es cuando el estudiante va a ir monitoreando, va a ir supervisando todo lo que hace, cómo lo hace, de manera muy activa y va a ir observando cómo va haciendo su progreso y va a ir ajustando las estrategias según sea necesario. Ajá. Él tiene que estar constantemente revisando todo lo que planificó en la fase de anticipación. Por eso es cíclico, porque voy regresando hacia lo que me va haciendo falta. Cuando estoy haciendo de manera consciente en este proceso de monitoreo, todo lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo, voy a ir observando si estoy cumpliendo o si me estoy acercando hacia el cumplimiento del objetivo que implanté en la fase de anticipación. Y luego vamos a una tercera fase de este modelo cíclico de Zimmerman, en donde los estudiantes, pues, ¿qué es lo que van a hacer? Van a reflexionar, por eso es de autorreflexión, sobre cómo fue todo su desempeño. Van a evaluar el grado en el que alcanzaron sus metas o no. Ajá. Y sobre ello también tienen que llevar a cabo un proceso de reflexión.
Aquí también vemos incluidos cuando el estudiante identifica cuáles son sus fortalezas. Por eso decía el doctor Carlos Monereo que el autoconocimiento es una parte muy importante porque en la medida que el estudiante va identificando sus fortalezas, va a echar mano de ellas para poder hacer las mejoras más eficaces. Y de la misma manera, si el estudiante identifica cuáles son sus debilidades o sus áreas de oportunidad, en ese sentido, va a trabajar sobre ellas, echando mano de las fortalezas y hacer los cambios pertinentes. Ajá. Y entonces vuelve a empezar la fase de anticipación con nuevas metas para volverlas a ejecutar y volverlas a reflexionar. Y así vamos de manera cíclica enfrentando todo mi actuar en la escuela con las diferentes asignaturas. Ahora, la autorregulación del aprendizaje. Esto fue de Zimmerman. Ahora vamos a hablar de otra definición, que es el control que ejerce que el estudiante sobre sus propios procesos, pensamientos, sentimientos y acciones, orientados hacia la consecución de una meta de aprendizaje. Aquí la diferencia con la definición de solo autorregulación es que ya estamos hablando de un estudiante, no solamente de una persona, y ya estamos hablando de metas dirigidas hacia el aprendizaje. Ajá. ¿Con el propósito de qué? Pues sí, de tener conocimientos y que estos sobre todo sean aprendizajes significativos, de desarrollar habilidades y de desarrollar actitudes de manera organizada. Un estudiante autorregulado es un estudiante organizado, de tal suerte que le sea más sencillo aprender, llevando siempre a la conciencia el qué, ¿no? La parte de los conocimientos, el cómo, la parte de los procedimientos, el cuándo, la parte de la planificación, el por qué y para qué, la parte motivacional, ajá, y el qué, cómo, cuándo, por qué y para qué el estudiante aprende, ajá. ¿Qué está aprendiendo? ¿Cómo lo va a aprender? ¿En qué momento lo va a aprender? ¿Por qué y para qué lo va a aprender? Ajá, esos son elementos que son sumamente importantes. Son preguntas que el estudiante tendrá que estar haciendo o generando constantemente. Y yo como tutor, ¿qué tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer que el estudiante lleve la conciencia a estas preguntas. A ver, ¿qué es lo que vamos a aprender el día de hoy? ¿No? La parte teórica, la parte de información. ¿Cómo lo vamos a aprender? ¿A través de qué estrategias? ¿A través de qué herramientas? ¿Cómo lo vamos a organizar para planificarlo y hacerlo de manera muy eficiente? Ajá. ¿Por qué lo quieres aprender? ¿Cuáles son los beneficios de que aprendas esto? ¿Y para qué lo quieres aprender? ¿Cómo lo puedes aplicar? Y en ese sentido, en la medida que hacemos nosotros como tutores conscientes a los estudiantes, vamos a hacer que sus aprendizajes sean todavía mucho más significativos. Otro investigación o investigador que ha trabajado sobre la autorregulación del aprendizaje es justamente este español en la Universidad de Barcelona. Él se llama Antonio Valle y él dice que la autorregulación del aprendizaje es un proceso en el que los estudiantes gestionan y supervisan su propio aprendizaje, su propio proceso de aprendizaje para alcanzar metas académicas. Ahí está la parte autónoma. El estudiante lo tiene que hacer, el estudiante es el que tiene que gestionarlo y lo tiene que ir monitorizando en todo momento. Es un proceso activo en el que los estudiantes toman decisiones conscientes. Un proceso, perdón, un estudiante autorregulado es una persona que constantemente está tomando decisiones. ¿Para qué? Para alcanzar sus metas y para qué? Para alcanzar aprendizajes significativos y todo de una manera consciente. Ajá. Y si en algún momento dado, como dice el doctor Valle, sus métodos no funcionan, tiene que hacer ajustes a sus estrategias en función de las evaluaciones que va haciendo de su proceso, de su actuar y retroalimentación. Un estudiante autorregulado siempre va a evaluar lo que hace para poder empezar a modificarlo. Y siempre tiene que estar retroalimentándose acerca de su ejecución.
para poder hacer los cambios. Nancy Perry, ella dice, el constructo autorregulación del aprendizaje se relaciona con formas de aprendizaje académico autónomo y eficaz que implican el proceso de metacognición, motivación intrínseca, ya vamos a ver qué es eso de la motivación intrínseca, y desempeño estratégico. Son elementos, son palabras clave que ella considera son sumamente importantes en el estudiante que aprende de manera autorregulada. Ujú. Y finalmente, pues Zimmerman, para aterrizar un poco de todo esto que les he comentado que dicen los autores y que incluso él mismo dice, para terminar de aterrizar estas definiciones de aprendizaje autorregulado, dice que si un estudiante cuenta con las herramientas y los métodos para aprender y estudiar, va a mejorar su rendimiento académico. Por tanto, su esfuerzo se verá reflejado en sus calificaciones. Como consecuencia de todo lo planteado anteriormente, el estudiante contará no solo con una mayor motivación, sino con una motivación intrínseca y tendrá emociones positivas que ayudan a reforzar la motivación. Ya, como pueden ustedes observar ahí, el papel que tenemos los docentes o los tutores es un papel muy importante y de gran responsabilidad, porque hacia esto que habla el doctor Zimmerman tenemos que dirigir nuestros esfuerzos. En nuestro proceso de tutoría tenemos que darle herramientas a los estudiantes. Tenemos que enseñarles métodos para que aprendan de manera eficaz. Ajá. Porque si nosotros trabajamos con esto en los estudiantes y si hacemos que apliquen estas tres estrategias o estas tres fases, que lleven a cabo estas tres fases que hablaba el doctor Zimmerman sobre la parte de la planificación, la ejecución y la autorreflexión, si hacemos que nuestros estudiantes lo tengan consciente y lo estén constantemente desarrollando y aplicando en sus actividades, entonces vamos a tener estudiantes mucho más eficaces, mucho más autónomos, más autorregulados y por lo tanto esto va a incidir en su rendimiento académico y en sus calificaciones. Y eso sería genial que pudiéramos alcanzar, pero no debemos de dejar de lado la parte motivacional, porque como ya lo hemos venido diciendo a lo largo de todo este tiempo, la parte motivacional es sumamente importante. Ahora, Pinterich también ha trabajado al respecto del aprendizaje autorregulado. Él ha trabajado junto con Zimmerman, han hecho trabajos juntos, ¿no? Y junto a otros autores. Y él habla sobre algunos componentes que son sumamente importantes en el proceso de autorregulación. Ajá. Y que de alguna manera ya los hemos ido observando a lo largo de esta conferencia. Ya hemos ido observando cuáles son aquellas estrategias metacognitivas que debemos considerar para que nuestros estudiantes se vuelvan en autorregulados. También las estrategias volitivas que tienen que ver con esta parte motivacional y las estrategias cognitivas. Si nosotros como tutores trabajamos en estas tres, vamos a tener muy, muy, muy buenos resultados con el trabajo que hacemos con los estudiantes. Ajá. Pero tenemos que ayudarle, apoyarle para que estas estrategias las aprendan, las conozcan, las aprendan y las apliquen en todo su proceso y en todo su actuar. ¿Cuáles son estas estrategias metacognitivas? Pues ya lo habíamos comentado, ¿no? Tienen que ver con esta parte de poder planificar, ajá, de poder no solamente quedarme con el qué, sino con el cómo hacerle, cómo aprendo, cómo me siento, ajá. Y en algún momento dado, a través de ir observando esos cómo, yo pueda ir haciendo cambios o ajustes. Ajá. Las estrategias volitivas tienen que ver con el control y la dirección de los esfuerzos por parte del alumno. Ya decíamos en las definiciones, si un alumno tiene control, va a poder tener control sobre lo que piensa o sobre lo que está aprendiendo,
sobre lo que está haciendo y sobre las reacciones que va teniendo ante ciertas emociones que se van desarrollando, apareciendo a lo largo de su actuar. Entonces, la parte volitiva también juega un papel muy importante y las estrategias de tipo cognitivo, que en estas estrategias son que tienen que ver con la parte de organización del pensamiento. ¿Qué es lo que tienen que hacer los estudiantes para poder aprender, para poder recordar y para poder entender? Aquí, por ejemplo, los organizadores gráficos nos ayudan mucho en este sentido, en que los estudiantes puedan organizar su pensamiento. ¿Qué significa cada uno ya de un poco de manera más detallada? Y les voy a dar algunos ejemplos al respecto. Las estrategias metacognitivas, por ejemplo, son aquellos métodos que los estudiantes van a utilizar, ya lo decíamos, para controlar y regular sus propios procesos de aprendizaje, los cómo. Ajá. ¿Qué es lo que incluyen estas estrategias de tipo metacognitivo? Pues precisamente proceso de planificación, el proceso de monitoreo y el proceso de evaluación. Ajá. Tenemos que estar buscando nosotros como tutores llevar a cabo actividades en donde se lleven a cabo estos tres componentes. Hacer que el alumno planifique, hacer que el alumno supervise lo que hace y cómo lo hace, y hacer que el alumno siempre esté evaluando todo lo que hace y cómo lo hace. Precisamente para ir haciendo cambios si es que la situación lo amerita. Ajá. ¿Cuáles son las herramientas? Las herramientas son las que ya decíamos. El alumno puede ir llevando a cabo su proceso de autorregulación utilizando herramientas como una agenda electrónica o en papel, como lo desee, teniendo organizadores semanales, organizadores mensuales, todo sobre la base de lo que ya conoce de sí mismo, de cuáles son sus horas libres en donde puede llevar a cabo todo este proceso de planificación. El alumno también en este proceso de planificación puede utilizar herramientas como el Pomodoro. Ya decíamos y veíamos que hay aplicaciones en el celular en donde van llevando todo un registro de los pomodoros que van aplicando. Y los pomodoros decíamos que es una herramienta de productividad y de centrar la atención del estudiante en las acciones, que durante 25 minutos él puede ir haciendo sus actividades académicas en los tiempos establecidos de manera muy enfocada y con atención, ajá, y se va dando cuenta el estudiante que durante esos 25 minutos realmente está aprovechando el tiempo sin desviaciones y sin desconcentraciones. Ajá, y lo puede hacer a través de herramientas como el Pomodoro. Ya veíamos que hablábamos la vez pasada de la matriz de Covey, en donde el alumno puede ir observando cuáles son las actividades, empieza a darles priorización a aquellas actividades importantes y urgentes, aquellas actividades que son importantes y no tan urgentes, en donde ella puede planificar, aquellas actividades que no son importantes, pero que son urgentes y necesarias, y aquellas actividades que son urgentes, que no son urgentes, pero tampoco son importantes, entonces de las cuales puede no echar mano y hacerlas a un lado, ¿no? O evitar en algún momento dado. Entonces, son herramientas que me van a ayudar a llevar a cabo a ser planificados a nuestros estudiantes. El proceso de monitoreo. ¿No? Yo puedo utilizar o incluso elaborar como tutor algunos formatos que me ayuden a que el estudiante se vaya monitoreando. De hecho, también existen herramientas importantes como Todo Ist, ¿no? Que es una aplicación que me ayuda precisamente a que el estudiante vaya haciendo este proceso de monitoreo. Y la misma herramienta tecnológica le va diciendo al estudiante, mira, tienes que realizar esto, hasta este momento vas haciendo esto, pero te falta hacer esto otro. Le ayuda a que el alumno vaya viendo cómo está haciendo su actuar, que lo vaya monitorizando y pueda tener cambios en un momento dado.
Y el proceso de evaluación, pues ya lo dijimos, tiene que ir reflexionando de cómo está haciendo su progreso, de cómo está haciendo su rendimiento. Una vez que, por ejemplo, completó una o alcanzó una meta o completó una tarea, pues entonces él la evalúa en todos los sentidos, si la alcanzó o no la alcanzó y qué cambios tiene que hacer, cuáles son sus áreas de oportunidad para irlas modificando. ¿Cuál podría ser un ejemplo de estas estrategias metacognitivas? Ahí se los pongo, ¿no? Es un estudiante universitario, se enfrenta a un examen final y necesita revisar una gran cantidad de materiales. Tiene poco tiempo. Ajá. Las estrategias metacognitivas, como los ejemplos que les di anteriormente, o más bien como las herramientas que les comenté, pueden ayudar precisamente a que el estudiante pueda ir planificando para que divida el estudio en sesiones manejables y en mini metas que puedan ayudarle a hacerlo de manera ordenada, que vaya monitoreando no solamente sus acciones, sino también de su comprensión, si realmente está aprendiendo lo que tiene que aprender, y si no, entonces echar mano de otras herramientas. Y tiene que ir autoevaluando cómo está haciendo su comportamiento, cómo está haciendo sus aprendizajes. Ajá, para en un momento dado ir ajustando sus métodos de aprendizaje según las áreas en las que tiene dificultad. Como pueden darse cuenta, estas estrategias metacognitivas que tienen que ver con los cómo son sumamente importantes porque van a ayudar al estudiante, ¿no?, a tener esos elementos para poder organizar su forma de estudiar, para poder ir supervisando si realmente está aprendiendo o no está aprendiendo y hacer los ajustes necesarios en un momento dado si así lo requiere. Ahora, ¿cuáles son las estrategias volitivas que Pinterest nos hablaba? Son métodos que los estudiantes van a emplear para fortalecer su motivación, ¿no? Y no solamente la motivación, la persistencia hacia metas académicas. Y aquí es donde los hábitos aparecen y juegan un papel importante. Estas estrategias volitivas incluyen técnicas para mantener el esfuerzo, para superar la procrastinación, para manejar el estrés y las distracciones. Entonces, como pueden observar, si yo, esta herramienta de tipo volitivo, pues está sumamente relacionada con las otras dos tipos de estrategias, con las estrategias metacognitivas y con las estrategias cognitivas. Ajá, porque en la medida que yo trabaje en las otras y que voy teniendo resultados positivos, en esa medida yo me voy a ir motivando, porque al encontrarme con buenos resultados, al encontrarme de que realmente estoy aprendiendo de manera consciente, en ese sentido, pues va inyectando la parte motivacional y actitudinal del estudiante. ¿Y qué pasa cuando tengo estudiantes que están motivados y que tienen una actitud positiva? Pues son estudiantes en donde están disciplinados y organizados hacia la consecución de sus metas académicas y por lo tanto son estudiantes que no se van a sentir tan estresados. Siempre va a haber estrés porque siempre va a estar expuesto a muchas actividades en la escuela, pero de la medida que tenga mayor aplicación de estas fases del modelo cíclico de Zimmerman, por ejemplo, que haya planificación, que haya ejecución y que haya autorreflexión y modificaciones o ajustes cuando sean necesarios, en ese sentido, el alumno se va a sentir mucho más motivado y entonces va a reducir este estrés que a veces sale de las manos de los estudiantes. ¿Cuál sería un ejemplo de esto? ¿No? Un estudiante universitario, por ejemplo, se siente desmotivado para terminar un proyecto de investigación debido a la magnitud de la tarea. Es muy amplio y tiene poco tiempo, ¿no? Y además es una tarea que no le gusta el tema, le aburre, no es de su interés. Entonces, para abordar esto, pues el empleo de estrategias volitivas como empezar a planificar, o sea, ya sé que lo tengo que hacer, ya sé que lo tengo que entregar en una fecha determinada. Entonces, pues para poderlo ir haciendo de manera ordenada, voy a aplicar este proceso de planificación y voy a aplicar una serie de pomodoros para irlos haciendo. Aunque no me guste, lo tengo que hacer.
Y entonces si lo voy haciendo de manera meticulosa, si lo va haciendo de acuerdo a ir estableciendo metas, ya tan solo con el hecho de establecerlo como meta, ya estoy inyectándole motivación, porque aunque es una circunstancia que es necesaria y obligatoria, pues tendrá que verlo como una meta. Ajá. Y entonces, el alumno se va a ir enfocando hacia la tarea y va a ir realizándola, llevándola a cabo de manera eficaz. Y finalmente, ¿cuáles son las estrategias cognitivas de las que hablaba el doctor Pintrich? Son aquellas estrategias que los estudiantes utilizan para procesar y organizar la información durante el aprendizaje. Ajá. Son aquellas estrategias donde organizan su pensamiento, donde van a aplicar una serie de operaciones del pensamiento. Acuérdense que las operaciones del pensamiento, ya lo hablábamos en el seminario, son todas aquellas acciones que el estudiante lleva a cabo para poder aprender. Son aquellas acciones en las que nosotros como tutores, como docentes, hacemos en nuestras planeaciones, ¿no? Y en nuestros objetivos de enseñanza o nuestros objetivos de tutoría, ¿no? El alumno comprenderá, conocerá, observará, aprenderá, reflexionará, analizará, sintetizará, evaluará. Todas estas acciones son verbos, son acciones que llevamos a cabo para que el alumno, a través de actividades diversas, apliquen estas acciones, estos verbos. Y en esa medida que yo hago que el alumno aplique esas acciones, pues en esa medida el alumno a enfrentarse con el conocimiento, al enfrentarse con la información, él pueda comprenderla, pueda almacenarla en sus mecanismos memorísticos, ¿no? Y pueda recuperar esa información si en un momento dado lo requiere. Pero ya la comprendió. Acuérdense que aprender es comprender. Y para poder comprender algo es llevar a cabo todas estas acciones, ¿no? Estos verbos, estas operaciones del pensamiento a través de diferentes actividades. Una de las típicas actividades de las cuales yo como tutor o docente puedo echar mano para poder desarrollar estrategias cognitivas son justamente los organizadores gráficos. Los típicos que conocemos cuáles son: hacer que el estudiante haga mapas mentales, haga mapas conceptuales, haga redes semánticas, resúmenes, guías de estudio, líneas del tiempo, mm, ¿cómo se llama? Cuadros sinópticos, y preguntas intercaladas, todas estas herramientas en donde el estudiante organiza su pensamiento a través de diferentes operaciones cognitivas. En ese sentido, cuando yo a través de este tipo de actividades aplico con mis estudiantes, lo que estoy haciendo es que él comprenda la información de una manera esquemática, organizada y tenga mucho mejor manejo de esa información y la comprenda para poder finalmente aprenderla de manera significativa. Ajá. ¿Cuáles serían las típicas? Las que tienen que ver con las cuestiones memorísticas y las que tienen que ver con las cuestiones de organización y elaboración. Son todas estas en donde yo clasifico la información, la jerarquizo, que les acabo de mencionar, ¿no? Todos los organizadores gráficos que yo empleo para que el estudiante pueda organizar su pensamiento. ¿Cuál sería un ejemplo de ello? ¿No? Un estudiante que está preparándose para un examen de biología, puede ser varias estrategias cognitivas. Por ejemplo, para memorizar términos y conceptos clave, el estudiante podría emplear la técnica de la asociación, organizar la información en mapas conceptuales y relacionar los conceptos con ejemplos reales o conocimientos previos para mejorar su comprensión, ¿no? Y todo esto yo puedo idear un montón de actividades para que el alumno las trabaje. Yo les decía hace un rato que podemos incluso ocupar la inteligencia artificial para trabajar
con los estudiantes. Y una experiencia muy bonita que tuve en un taller que realicé en días pasados con los estudiantes, apliqué la prueba de estrategias de aprendizaje que ustedes ya conocen y tienen en el Classroom que trabajamos en el seminario. Y si hay tutores que no trabajaron en el seminario pasado, pueden pedirle a la maestra Luz. Ella tiene acceso a todos esos materiales, todas esas herramientas en donde desarrollamos de todas las herramientas que les he venido mencionando a lo largo de toda esta conferencia. La doctora Luz en Classroom tiene el acceso para que les proporcione estas herramientas. Y una de ellas es, por ejemplo, el test de estrategias de aprendizaje. En este test, el alumno, al resolverlo, va a observar cuáles son sus áreas de oportunidad en relación a todo lo que lleva a cabo como estudiante. ¿Cuáles son las técnicas de estudio? ¿Cuáles son los métodos de estudio, las estrategias de aprendizaje que aplica y cómo las aplica? ¿Y cuáles no? Entonces, les apliqué en este taller que les comento a los estudiantes la prueba de estrategias de aprendizaje. Ok, la hicieron, sacaron su perfil, pudieron observar cuáles son las áreas en las que tienen que trabajar más. Ajá. Y entonces, ya una vez que ellos conocen cuáles son sus áreas en las que tienen que trabajar más porque están deficientes, ajá, de las 14 áreas que maneja la prueba, cuáles son las áreas en las que tienen que trabajar. Y entonces, una vez que el alumno ya conoce estas áreas, les digo, vamos a emplear la inteligencia artificial para poder hacer un programa personalizado de cómo trabajar en estas áreas. Ajá. Por supuesto, la inteligencia artificial me va a dar muchas ideas. Las tengo que tomar como ideas en lo general, pero al final de cuentas las tengo que adaptar a mi circunstancia. ¿Y cómo le hago? Pues a través de esas áreas de oportunidad. Entonces, ustedes saben que cualquiera de los programas que se utilizan en inteligencia artificial, que se utilicen, pues hay que darle instrucciones. Y entonces lo que yo hice es que dividí al grupo en tres grandes grupos. Un grupo iba a trabajar con ChatGPT, otro grupo iba a trabajar con otra plataforma que se llama Gemini, Gemini se escribe, y otro grupo, el tercer grupo, iba a trabajar con otra plataforma que se llama Copilot. Entonces, los que iban a trabajar, o sea, no importa con cualquier inteligencia artificial estaban trabajando, ya sea con Gemini, con Copilot o con ChatGPT, los alumnos tenían que darle un prompt. El prompt es la instrucción que le metes a cada una de estas inteligencias para que te saque una propuesta de un programa. Entonces ahí yo les decía a los estudiantes, les daba ya los elementos que debe contener el prompt que eran, dame un programa personalizado que considere las siguientes áreas. Ellos, después de haber sacado cuáles eran sus áreas, tenían que ingresar las áreas que les sacó la prueba al prompt y decirle que quería algunas herramientas relacionadas con la organización del tiempo o con la utilización de métodos de estudio para comprender textos, dependiendo de las áreas que les haya salido bajas. Y entonces tenían que poner esas áreas en su prompt para poder pedirle a la inteligencia artificial que les generara un programa personalizado a través de diferentes actividades que contaran con objetivos, con tiempos, con procedimientos, con evaluaciones materiales, ajá, como una especie de carta descriptiva y que les generara diferentes recomendaciones para poder trabajar sobre esas áreas de oportunidad. Entonces, cada alumno, dependiendo de la inteligencia artificial que les proporcionaba, que les tocó,
íbamos a ver qué diferencia había entre cada una de ellas y si había diferencias o no había, cómo lo enfocaba o qué tipo de información le daba a un tipo de inteligencia, si era diferente a las otras, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, que ellos de manera personalizada pudieran ver qué actividades la inteligencia artificial les proporcionaba. Incluso también como parte de la actividad les decía, proporcióname un video en donde pueda trabajar esto, ¿no? De YouTube. Y la inteligencia también les proporcionó ese video, ¿no? Ya después de que ellos pudieron obtener el programa personalizado con relación a las estrategias de aprendizaje, entonces la siguiente tarea era adaptarlo a sus características, darle estructura y luego en equipos trabajamos y compartieron sus resultados y los equipos eran tercias. En cada tercia había un estudiante que había trabajado con ChatGPT, otro estudiante que había trabajado con Gemini y otro estudiante que había trabajado con Copilot. Era una tercia. Y entonces comparaban sus programas personalizados y veían qué es lo que le había arrojado una inteligencia, qué es lo que había arrojado otra y qué es lo que había arrojado otra y comparaban las actividades, sobre todo las actividades que les recomendó la inteligencia artificial. Ajá. Y que ellos tenían que observar hasta dónde sí les servían, de cuál podían echar mano y dar una reestructura adaptada a su personalidad. Porque incluso también pusimos en el prompt algunas actividades, algunas cosas relacionadas con la personalidad del estudiante que tenía que escribir para que tuviera como lo más personalizado posible el prompt y que tuviera resultados enfocados a cada uno. Y entonces, salieron cosas sumamente interesantes en esta actividad que trabajamos con inteligencia artificial. Y justamente lo que arrojó inteligencia artificial fueron este tipo de estrategias. Les dio estrategias cognitivas, les dio estrategias volitivas y les dio estrategias metacognitivas. Eso fue lo que me encantó en la actividad, porque los estudiantes se dieron cuenta y pudieron observar que la inteligencia les arrojó estos tres tipos de estrategias y de lo necesario que era cada una de ellas, no dejarlas de lado, ni lo metacognitivo, ni lo volitivo, ni lo cognitivo. Y entonces hacia eso aterrizaron su actividad y les gustó mucho a los estudiantes hacer la actividad. Se dieron cuenta entre las conclusiones que llevamos a cabo ya al final de ella, era que ellos nunca se habían imaginado aplicar este tipo de esta manera para el uso de la inteligencia artificial. Y sacaron cosas muy positivas, incluso los llevó hacia bibliografía, hacia libros y hacia videos, que también como una forma de complementar. Entonces, me parece que no debemos de dejar de lado, a veces se sataniza mucho esta parte del uso de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial depende de cómo maneja y depende de cómo se vayan cuidando las cosas, porque no todo lo que nos dice la inteligencia artificial es al 100% necesariamente cierta. Hay cosas que tenemos que comprobar si realmente están dentro de la realidad y dentro de la cuestión teórica, pero a final de cuentas es una herramienta muy importante que los estudiantes ya están utilizando. Eso no lo podemos olvidar. Ya decíamos al inicio de esta conferencia que una de las cuestiones del estudiante del siglo XXI es el manejo de todas estas herramientas tecnológicas. Entonces debemos aprovecharlas incluso en nuestra forma de enseñar y en nuestra forma de dar tutoría a nuestros estudiantes. Podemos echar mano de la inteligencia artificial. ¿Ok? Bueno, ya para terminar. Quiero terminar con la parte de la motivación. ¿Qué relación tiene con justamente la autorregulación? Ajá. Ya vimos que hay estrategias de tipo volitivo, entonces ya con eso ya sabemos que hay una relación muy estrecha. Ajá. Esta parte va muy ligada a varios componentes. Ajá, en donde el estudiante
se hace diferentes preguntas. Por ejemplo, ¿puedo hacer esta tarea? Que tiene como un componente de expectativa. ¿Por qué estoy haciendo esta tarea? Que tiene un componente de valor. ¿Cómo me siento respecto a esta tarea que tiene un valor afectivo, un componente afectivo? Estos tres componentes siempre en la parte motivacional están implícitos, están allí. La parte de la expectativa por parte del estudiante, lo de valor y lo afectivo, ajá, que le van a dar una connotación a la parte motivacional. Los alumnos, ajá, que se creen más capaces de hacer un ejercicio, esos alumnos son aquellos que van a utilizar las estrategias cognitivas y metacognitivas, ajá, para poder autorregularse. Es muy importante que, que podamos observar que cuando un alumno está motivado, es un alumno que realmente le dedica tiempo a la situación, a las actividades o a las tareas o a los ejercicios que está enfrentando. Incluso se motiva ante lo difícil. La parte de esta motivación hace que el alumno se inmiscuya, ¿no? Que vea las cosas como un reto y no como una obligación. Y entonces eso lo hace adentrarse más en la actividad. Y los alumnos con una motivación intrínseca, que ya lo habíamos mencionado hace rato, que es eso de la motivación intrínseca, están interesados por la tarea per se, o sea, por lo que quieren aprender o por lo que van a aprender, y no tanto por la calificación. Ajá. Se sienten muy implicados, ajá, y por lo tanto están constantemente autorregulando su aprendizaje. ¿Qué es eso de la motivación intrínseca? Bueno, hay muchas definiciones, ¿no? Hay muchas clasificaciones, pero sobre todo se refiere al impulso interno, lo que lo mueve al estudiante, ajá, para realizar una actividad por el simple placer de hacerla, por la simple satisfacción que la misma actividad le proporciona, ¿no? Más que tener recompensas en el exterior, es por el gusto y el placer de hacerlas, porque me va a dar cosas como aprendizaje, por ejemplo. Ajá. Este tipo de motivación se basa en el interés y la curiosidad personal hacia la tarea. Por eso el papel que nosotros como tutores o docentes tenemos es muy importante porque si somos creativos e innovadores en nuestras acciones y en nuestras actividades con los estudiantes, vamos a hacer o vamos a despertar el interés y la curiosidad de los estudiantes. Eso es muy importante. Ajá. En el contexto académico, ¿qué va a significar? Que un estudiante realice actividades relacionadas con el estudio porque las, perdón, porque las encuentra muy interesantes y porque las encuentra muy gratificantes, no solo por el reconocimiento y no solo por las calificaciones. A veces, tristemente, muchas veces nuestros estudiantes solamente van por la calificación. Y en el menor de los casos, con pasar la materia. Ajá, que eso es lo más triste todavía. Cuando un alumno dice, ay, lo que quiero es pasar, ya, no me importa nada, ¿no? Finalmente, para terminar, después de todo esto que les he venido platicando en el día de hoy, quiero finalizar la charla con esta parte del perfil del estudiante autorregulado, que es una parte muy, muy importante porque nosotros, como docentes y tutores, es hacia donde debemos dirigir nuestros esfuerzos. Ajá. ¿Cuál sería ese perfil según los autores? Y estos son cosas que los autores que hemos venido trabajando a lo largo del día de hoy han dicho. Ajá. Un alumno autorregulado es un alumno que es consciente, en primer término, de la relación entre el proceso de autorregulación y éxito académico. O sea, el alumno tiene que estar consciente de que debe ser autorregulado, debe de desarrollar todas estas aptitudes, capacidades, ajá, y competencias y habilidades para convertirme en un estudiante autorregulado, porque eso me va a llevar al éxito académico. Hay una amplia, todas las investigaciones hablan sobre eso. Hay una amplísima y muy cercana relación
entre la autorregulación y el éxito académico. Ya decíamos, como veíamos con Zimmerman, un alumno autorregulado es un alumno que tiene alto rendimiento académico, eficaz rendimiento académico y buenas calificaciones. Aunque luego las calificaciones no nos gusta hablar mucho de ellas, pero generalmente los alumnos autorregulados son alumnos con buenas calificaciones. Ajá. Un estudiante autorregulado es un estudiante que conoce cuáles son sus capacidades y conocimientos. Lo que decía Carlos Monereo, ¿no? Tiene autoconocimiento, así como lo que debe hacer para conseguir aprender y las estrategias que le van bien, porque yo me conozco y sé que esto me funciona más que esto otro. Un estudiante autorregulado es una persona que es consciente de sus emociones, mostrándose capaz de controlar las emociones negativas de manera que le perjudiquen lo menos posible cuando realiza las tareas. Él tiene control sobre estas reacciones porque ha aprendido a conocerse y sabe que si en un momento dado una reacción está fuera de control, en ese momento, se sale de la situación, se va a tomar aire afuera, se va a tomar un café para despejarse y entonces en esa medida regresa porque se conoce, ajá, porque conoce que en ese momento la reacción está fuera de control y tiene que hacer algo para no hacer algo de lo cual se pueda arrepentir. Un estudiante autorregulado es una persona que supervisa la eficacia de sus hábitos, sus estrategias de aprendizaje, cambiando, si lo considera necesario, una estrategia por otra que considere más eficaz. Ahí con este punto D nos damos cuenta de todos estos elementos que son importantes en la autorregulación, que son los hábitos, que son la parte cognitiva, las estrategias de aprendizaje que aplica el estudiante, ¿no? En los hábitos estoy hablando de las conductas, en las estrategias de aprendizaje estoy hablando de la parte de cognitiva y en la parte emocional. Para cambiar si lo necesita o requiere como más eficaz. Otro elemento del perfil del estudiante autorregulado es cuando tenemos estudiantes que saben crear ambientes favorables de estudio y aprendizaje, comenzando por el lugar adecuado para estudiar. Ya decíamos que la parte de la organización para el estudio, las tres cosas más importantes son los factores ambientales, es la organización del tiempo y las actividades y la organización del pensamiento. Entonces, aquí en este inciso es comenzando por el lugar adecuado para estudiar. Si tenemos estudiantes que tienen lugares adecuados para estudiar, hay orden, ajá, me siento más tranquilo, no me siento tan saturado. Cuando tienen muchas cosas en su espacio, pues eso implica muchos distractores. Y los distractores pues van a influir en su forma de estudiar en ese momento. Acuérdense que dos procesos que son sumamente importantes para el aprendizaje es la atención y la concentración. Y si yo de entrada no tengo un lugar adecuado para estudiar, aquí se va a ver afectado precisamente estos dos procesos, el de atender y de concentrarse. El inciso F tiene que ver con la persona, bueno, en este caso el estudiante, es responsable y planificado, normalmente no procrastina y se siente motivado. Acuérdense que la procrastinación es un fantasma del cual nos queremos deshacer. No queremos a personas ni estudiantes que procrastinan, que dejan todo para el final, para el último. Estudian para el examen un día antes. No, si somos planificados, si somos responsables, si hemos desarrollado hábitos, entonces lo vamos a ir haciendo de manera consistente y constante a lo largo del tiempo. Y no solamente en esta cuestión de dejarlo todo para el final. Y bueno, el perfil de un estudiante autorregulado para esta autora, que orgullosamente es universitaria, trabaja en la UNAM en la Facultad de Psicología, la doctora Frida Díaz Barrida. Ella nos dice, es un alumno que tiene control sobre sus acciones y por lo tanto es un estudiante que se da cuenta de lo que hace, capta las exigencias de las tareas y actúa en consecuencia. Emplea diferentes estrategias de aprendizaje pertinentes para cada situación,
planifica y examina sus propias realizaciones, pudiendo identificar los aciertos y dificultades, y valora los logros obtenidos y corrige los errores. Es un alumno que aprende a aprender. Aquí quise terminar con la conferencia del día de hoy con esto que nos dice la doctora Díaz Barriga, porque finalmente aquí se ve aterrizado todo lo que anteriormente les he venido platicando a lo largo de estas casi 2 horas. Ajá. Todos estos elementos, todas estas palabras clave y los conceptos que trabajamos y vimos el día de hoy tienen que ver precisamente con esta descripción que la doctora Díaz Barriga nos hace. Entonces, para mí es muy importante que ustedes lleven a la conciencia que deben conocer a sus estudiantes, tienen que sensibilizarlos para que ellos se autoconozcan y proporcionar las herramientas y las actividades necesarias en su proceso como tutores para que ellos vayan desarrollando estas capacidades, para que ellos vayan adquiriendo estas herramientas y para que a través de su aplicación ellos vayan teniendo mejores resultados y que si en un momento dado no tienen los resultados más ad hoc, en ese momento puedan hacer las modificaciones y los ajustes de manera consciente. Si tenemos alumnos conscientes de lo que hacen, cómo hacen, cuándo lo hacen, por qué y para qué lo hacen, en esa medida vamos a tener alumnos autorregulados, con buenos resultados y que podrán adquirir las mejores, no adquirir, alcanzar las mejores calificaciones con un rendimiento académico eficaz, que finalmente en educación eso es lo que se pretende. Alumnos con rendimiento eficaz, alumnos que aprenden significativamente y alumnos que tienen buenos resultados y que son felices, que se sienten motivados. ¿No? Finalmente eso es lo que pretendemos con nuestros estudiantes. Y finalmente es lo que en este programa de tutorías pretendemos alcanzar, desarrollar en los estudiantes justamente eso. Aquí les dejo yo mis datos, ¿no? Si, ya les decía la maestra Luz al principio que esta plática se va a subir precisamente a la plataforma Moodle para que ustedes puedan tener acceso, va a estar grabada, ajá, va a haber un foro para poder hacer intercambio de opiniones, para poder llevar a cabo este compartir de experiencias. Le voy a pedir también si nos hace favor de que les suba las herramientas necesarias, ¿no? De todos estos ejercicios de los que les hablaba, para que ustedes puedan tener acceso, aunque ya muchos de ustedes ya lo tienen. Ajá. Entonces, pues agradezco mucho. Vamos a dejar aquí ya los últimos minutitos para poder platicar sobre algunas preguntas que ustedes tengan. Y entonces le voy a ceder la palabra a la maestra Carla Romina para que siga moderando. Entonces, les agradezco muchísimo su escucha y bueno, vamos a ver las preguntas. Sí, maestra Dora, pues le agradecemos mucho esta información y la ponencia que nos ha dado. Es información muy, muy importante para nosotros. Y justo hay unas preguntas que la maestra Carla nos pregunta. ¿Qué estrategia de aprendizaje le sugiere puede funcionar más para el manejo de tiempo con sus estudiantes de física? Ella aquí nos menciona que empleó la estrategia de Pomodoro, pero que luego como que ya no se mantuvo. Entonces, ¿qué otra estrategia le sugiere a la maestra? Para la organización del tiempo, sobre todo, a mí una que yo trabajo con los estudiantes y con los profesores en la Facultad de Química es la matriz de Covey, en donde los estudiantes pueden trabajar en una cartulina, la dividen en 4 cuadrantes, como un signo más en medio y de manera horizontal y vertical, ajá, en donde van a priorizar sus actividades y las acciones que tienen que llevar a cabo durante todo el semestre en las actividades. Lo pueden ir haciendo semanal, lo pueden ir haciendo mensual, ¿no? Como deseen. Y entonces ir poniendo allí de manera planificada cuáles son las actividades y las tareas que se van dejando y cuáles son
urgentes y las importantes, cuáles son las importantes y no urgentes, cuáles son las no urgentes, pero que son importantes, y cuáles son las no urgentes, pero que tampoco son importantes. Y las pueden ir distribuyendo en esta matriz de Covey a través de diferentes post-it. Van pegando los estudiantes estas acciones dependiendo de los tiempos de entrega de cada una de las actividades que la maestra puede ir dejando. Y entonces el alumno va a ir pegando ahí sus post-it en cada uno de los cuadrantes para que vaya cumpliendo con las actividades. Pero sobre Ok. todo, ¿saben qué funciona mucho y los alumnos manejan de manera muy eficaz? El hacer uso de las aplicaciones en su celular. Aplicaciones que tienen que ver con la parte de, este, de la organización y planificación del tiempo. Aquí en el chat les voy a escribir una que yo manejo y que me ha funcionado muy bien con los estudiantes. Esta aplicación se llama Todoist y es una aplicación que pueden llevar en el celular o en su computadora y que les va dando avisos de cómo, de lo que van haciendo y de los tiempos determinados, les da alarmas, les va llevando una ejecución de su actuar. Pueden ir con eso, monitoreando cómo están haciendo y realizando las actividades, maneja colores por actividad, en fin, les da una serie de herramientas muy interesantes de las cuales pueden echar mano. La planificación es fundamental en toda materia, independientemente de que sea del área de las ciencias o que sea del área de las ciencias sociales o de las humanidades o de las artísticas, no importa, la planificación de las actividades es muy importante. Sí, muchas gracias, maestra. Ya la anoté entonces para justo compartirla y ya también la maestra Luz nos las compartió aquí para descargarla. Y bueno, hay otra pregunta que igual agradecen y que excelente conferencia y nos pregunta la maestra Luz si es posible que los alumnos sean autorregulados en unas materias y en otras no. Y si esto depende de las inteligencias múltiples. Claro que sí, claro que sí depende. Aquí es donde cuando vemos la parte motivacional. Ajá, hay muchos alumnos se sienten muy motivados en unas materias y en otras no tanto. Y esto tiene un origen multifactorial. Para empezar, tiene que ver precisamente con eso que menciona la maestra Luz. ¿En qué materia me siento yo más hábil? ¿En dónde he desarrollado muchas competencias? Ajá. Cuando yo estoy en una materia en donde me siento hábil y he desarrollado competencias, pues me siento muy motivada porque se me hace fácil y entonces le echo muchas ganas. ¿Qué pasa cuando no desarrollo competencias o es una materia que no me gusta porque me parece que es aburrida? Pues en ese sentido, el alumno no le echa tantas ganas porque se siente incapaz, porque se siente que no ha desarrollado las competencias o por un lado, o por otro es una materia que le aburre muchísimo. Ahí es donde entra la parte motivacional. Entonces sí tiene que ver con esta parte de las inteligencias múltiples, porque los alumnos generalmente pueden llegar a ser inteligentes o competentes en algunas áreas y en otras no. Y Sí. entonces, por ejemplo, cuando aplicamos, no sé si de los que estén aquí aplicaron en su salón este ejercicio donde ponemos todas las partes que quiero desarrollar, ¿no? Todas ¿cómo le podría decir? Las conductas que quiero desarrollar en mis estudiantes contra las asignaturas es un ejercicio que hacemos para que el alumno vea a través de un porcentaje, porque califican la conducta que quieren desarrollar en cada una de sus materias y luego las califican. Y entonces nos damos cuenta en cuáles salen los porcentajes más altos. Yo lo que he visto con los estudiantes, que las materias mejor calificadas generalmente tienen que ver con esto, que son con las materias en donde se sienten más competentes, o son las materias en donde les gustan más. Y las que salen peor calificadas son las materias en las que se sienten menos competentes o son las materias en las que se aburren o no les gusta. O incluso también tiene que ver el profesor les cae mal, el profesor no les gusta cómo da la clase. Ajá.
tienen cierto choque con el profesor. También el profesor juega un papel importante, dependiendo de la circunstancia. Entonces, si el alumno empieza a detectar en qué materias está sucediendo esto, entonces tendrá que empezar a desarrollar una serie de estrategias volitivas para motivarse, ajá, que tienen que ver justamente con las estrategias de planificación, con las estrategias de, incluso, fíjense, pueden hacer ustedes como tutores, meterse a cualquier tipo de inteligencia artificial y decirles, quiero un programa para desarrollar estrategias motivacionales en mis estudiantes. El programa debe contener objetivos, procedimientos, actividades, gamificación, tiempos específicos. O sea, yo en el prompt les tengo que dar todo lo que requiero que tenga ese programa. Y entonces ustedes, la misma inteligencia artificial, les va a proporcionar una serie de acciones súper interesantes. Les puede proporcionar bibliografía, les puede proporcionar videos y lo puede hacer en esto. Estoy poniendo ahorita en el chat cuáles yo son las que uso que me parecen muy buenas. Pues la que ya conocen todos, que es el chat GPT. La Copilot es una que me gusta mucho y ay, se me fue el nombre, la otra. Bueno, ahorita, por lo pronto, estas dos. Lo acabo de hacer. Sí, ChatGPT y Copilot. No, la otra es Gemini, Ah, ok, sí. que una es de Google y la otra es de Microsoft. Esta, así se Ah, escribe. sí. Son tres que son buenísimas, pero sí tienen que tener mucho cuidado con el prompt, o sea, las instrucciones que deben ser muy específicas de lo que ustedes quieren para que les saque información valiosa y muy completa. Ok, Ajá. Ahí sí. ya también la maestra Luz les puso la liga para Todo Is, que es una aplicación buenísima y los va llevando a los estudiantes de la mano. Ha tenido mucho éxito. Yo he visto que ha tenido mucho éxito con los estudiantes. Okay. Sí, justo la maestra Cintia le agradece, dice que excelente ponencia y también sugiere una aplicación que es Neuroflash. Entonces, pues bueno, Neuroflash. hay que buscarlas. Y bueno, le agradecemos, maestra, por esta gran ponencia. Digo, nos habló de temas muy interesantes sobre las características de los estudiantes del siglo XXI con los que trabajamos. La parte de la autorregulación nos dio estos autores muy importantes, ¿no? Zimmerman, Monique, Rosario, una definición suya. Lo más importante también la función de la autorregulación. Nos habló del autor Monereo, ¿no? De esta importancia que justo nos habla sobre una persona autorregulada. Los tres elementos más importantes para la autorregulación. Y justo creo para mí también me hacen muy importantes estas estrategias que nos dio de la autorregulación del aprendizaje, la planeación, la ejecución y la autorreflexión, que son muy buenas y que creo que podemos también emplearlas nosotros primero como docentes para poder también aplicarlas con nuestros estudiantes. Y fue una reflexión que fue surgiendo conforme nos iba diciendo pues estas estrategias. Y luego también las estrategias metacognitivas, volitivas y cognitivas de las cuales usted pues nos fue hablando y dando también estos ejemplos de cómo pues estrategias que podemos emplear, técnicas y actividades para pues nuestros estudiantes. Y bueno, usted termina hablando justo de la motivación, la relación que tiene la motivación pues con la parte del aprendizaje, que como justo decía, es muy importante para que continúen pues nuestros estudiantes hasta el final y que tiene mucho que ver también pues el profesorado. Y bueno, pues de igual forma, estas últimas diapositivas que nos compartió con el perfil del estudiante autorregulado, que creo que también es algo muy importante para nosotros como docentes tomarlo en cuenta. Y bueno, cierra con esta definición de la doctora Frías
Díaz Barriga, con la cual nos explica justo también que la parte del aprendizaje y estas pues aplicaciones que podemos emplear. De igual forma, bueno, le dan muchas felicitaciones y yo a continuación voy a pues darle las gracias y a leer la constancia que pues bueno se le da por parte de la dirección que pues aquí está la Universidad Nacional Autónoma de México, la Escuela Nacional Preparatoria, plantel 5, José Vasconcelos, emite la constancia a Dora María García Martínez por haber impartido la conferencia magistral titulada Estrategias de autorregulación para el aprendizaje en el marco del seminario local del programa institucional de tutorías llevado a cabo el 4 de septiembre del 2024. Y bueno, por mi raza hablará el espíritu, Cuapa, Ciudad de México, 4 de septiembre de 2024. Y la firma, pues, el director de nuestro plantel, el maestro Jaime Cortés Vite. Entonces, pues bueno, maestra Dora, le mandan felicitaciones y le agradecen la ponencia y bueno, nosotros también le agradecemos mucho la ponencia y estas estrategias que nos brindó ahorita. Para mí son muy útiles y al igual que para todos mis compañeros y cómo aplicarlas en la parte de nuestra tutoría. Muchas gracias, maestra Dora. Gracias, gracias a ustedes. No sé si el maestro Jaime Cortés quiera comentar algo. Pues, maestra Dora, no me queda más que agradecerte como siempre toda tu tiempo, tu cariño que le tienes a la Nacional Preparatoria, que siempre estás con nosotros y más en este programa de tutorías, el cual, como lo dije desde un principio, es una apuesta muy buena como programa institucional y que agradecer a todos los profesores de verdad ese interés y ese compromiso que se tiene. Tanto es así que yo creo que ya comentaron las maestras que esta ponencia estará asincrónica para que también las profesoras, los profesores que no pudieron estar en este momento lo puedan en algún tiempo conveniente revisar. Yo también en algún momento, déjame decirte, lo volveré a revisar desde esa parte porque fue mucha información y muy importante. Muchas gracias, maestra. Un abrazo y gracias por tu apoyo. Igualmente, muchas gracias. Cualquier duda, estoy a la orden. Ya sé que es asincrónico, pero también en el foro van a estar los tutores haciendo preguntas, entonces pues estaré abierta para que me hagan llegar todas las preguntas que necesiten, Así es, que maestra. las puedan compartir ahí en Moodle. Pues muchísimas gracias, maestra Dora. Aquí preguntan su correo. Ahorita se lo hacemos llegar al maestro Josué y también si las preguntas que vengan después en el módulo ya se las haremos llegar. Y pues para cerrar les agradezco a todos los aquí presentes y también a los que verán esta transmisión. Maestro Jaime, muchas gracias por su presencia y como siempre, maestra Dora, pues un gran abrazo con mucho cariño y pues seguramente nos estaremos viendo. Perfecto, pues muchas gracias. Estamos Gracias. aquí a Muchas la gracias. orden y cualquier cosa, pues ahí me mantienen informada, ¿va? Sí, muchas Gracias. 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 Hasta luego, buen Hasta día. luego. Feliz inicio de semana. Bueno, mitad Gracias. de semana. Sí. Buena tarde, hasta luego a todos. Hasta luego.